Es una pared con 0.1 metros de grosor, o sea, 10 centímetros. Es una pared mágica. En mi curso hay un montón de paredes mágicas. Esta pared mágica genera calor. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y además genera calor constante. 5 por 10 a la 5 watts por metro al cubo. Una de las caras se mantiene constante, también mágicamente, a 100 Celsius. Y la otra cara se mantiene constante a 0 Celsius. La pared tiene una conductividad térmica de 10 watts sobre metro Kelvin. Y la pregunta es, ¿cuánto calor está fluyendo por cada una de las caras? Por aquí y por acá. Obviamente está un poquito extraño el problema. El objetivo aquí es que aprendan a utilizar estas ecuaciones que obtuvimos en esta sección teórica. Y bueno, una vez que ya sepan cómo manejar esto, pues ya lo aplicaremos en algo que tenga un poco más apego a la realidad, ¿no? No paredes mágicas que generan calor. Ahora, notarán que hay un par de líneas aquí extra en este diagrama. Esta línea recta y esta curva medio chuequita. Esta línea recta es el perfil de temperaturas en tiempo igual a 0. Lo que estamos asumiendo, y por eso se los dibujé de esta manera, es que pues en algún momento podríamos adivinar que todavía no se está generando calor. Y bueno, si de este lado hay 100 Celsius y de este lado hay 0 Celsius, sin generación de calor, tendríamos un perfil lineal como los que ya sabemos resolver, ¿no? En algún momento que ya no es tiempo cero, comienza a generarse calor a 500,000 watts por metro cúbico y entonces desaparecerá este perfil lineal y va a aparecer una cosa que, bueno, yo decidí dibujar como esta curva. No necesariamente se apega al modelo matemático, nada más es para que se den una idea. Hay distintos tipos de condiciones fronteras. Esto es algo de lo que aprenden un poquito en su clase de matemáticas aplicadas para la ingeniería química. En este caso estamos trabajando con fronteras de primer tipo. Me parece que se llaman de Dirichlet. Significa que en posiciones específicas tenemos valores numéricos específicos. En este caso, como yo dibujé la dirección y el origen de X, cuando X es igual a 0, la temperatura es 100 Celsius. Lo pudieron haber hecho en Kelvin, sale exactamente lo mismo para fines prácticos. O la segunda posición, cuando X es igual a 0.1 metros, la temperatura son 0 Celsius. Voy a utilizar esta ecuación de aquí, que tal cual me permite sustituir temperaturas para posiciones particulares, y entonces tengo estas dos ecuaciones. De estas dos ecuaciones, lo que voy a necesitar hacer es encontrar los valores de las constantes de integración. Cuando X vale 0, es la sustitución de aquí arriba, y entonces, pues todo este término se elimina, este término se elimina, y por lo tanto C2 es igual a 100. Si ustedes hicieron esta ecuación en grados Kelvin, pues obviamente aquí debería decir 373. Para la segunda ecuación sustituimos el valor de C2 y sustituimos la posición en X igual a 0.1. Despejando, si están trabajando con Celsius les debería salir 1500. Si están trabajando con Kelvin, la verdad no recuerdo cuánto sale. ¿Alguien lo hizo en Kelvin? A mí me salió, bueno, no sé si está bien, menos 30.563. Maestra, ahí sí se supone que está trabajando el Celsius. ¿No debería haber cambiado el 10? El que está junto al 2. Porque ese está en Kelvin. O eso no se cambia. Es que 10 watts sobre metro Kelvin, como los Kelvin están en el denominador, lo que me está indicando es que es un gradiente. Y el gradiente, o sea, el brinco de 1 grado Celsius y el brinco de 1 grado Kelvin corresponden. Es una relación 1 a 1. Bueno, ahorita vamos a identificar si los valores de su compañera cuadran con el modelo que yo les estoy mostrando. Como les decía, para mí estos son los valores de las constantes de integración 1 y 2, y eso quiere decir que esta ahora es la ecuación del perfil de temperaturas. Y está bien padre, ¿no? Nada más que esa no es la pregunta. La pregunta del problema es ¿cuál es el flujo de calor en esta pared y cuál es el flujo de calor en esta pared?
¿Cómo le hago para encontrar esa respuesta? En lo que piensan, quiero que vean el perfil de temperaturas. Decíamos que en tiempo cero, pues mientras no haya generación, esto puede ser una línea recta, pero cuando hay generación, seguro que esto ya no es un perfil lineal. A la hora que lo resolvemos, concluimos que ciertamente este ya es un perfil de una cuadrática. Quiere decir que hay un punto máximo y luego otra vez empieza a bajar. Exactamente, podemos derivar y entonces podemos identificar qué va a suceder de acuerdo a la ecuación de Fick. De hecho, aquí está. La pregunta es, ¿cuál es el flujo de calor? El flujo de calor lo evalúo siempre con la ecuación de Fick. La cuestión es, ¿en qué posición vamos a evaluar este diferencial? Entonces, bueno, paso 1, simplifico mi perfil de temperaturas. Paso 2, necesito la derivada. Este 2 de aquí se elimina con el 2 que debe aparecer como coeficiente a la hora de derivar. Por eso aquí ya no hay ningún 2, ni el de la derivada, ni este de acá. Este término que sería C1 desaparece. Y entonces vamos a sustituir esta derivada en esta expresión. Esta A no la voy a necesitar porque en realidad me parece que aquí estamos preguntando el calor en cada cara por unidad de área. Esto quiere decir que me están pidiendo el flux, en pocas palabras, ¿no? Ok, entonces esta área la puedo pasar dividiendo. Y el valor numérico de K, ya habíamos dicho que era 10 watts sobre metro Kelvin. Esto se va a sustituir para dos posiciones específicas. Cuando X vale 0, que significa que estoy en la pared izquierda, y cuando X vale 0.1 metros, que significa que estoy en la pared derecha. Y bueno, sustituyendo, me dan estos dos valores. No sé si coinciden, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Debería salir lo mismo, independientemente del modelo que hayan usado con Celsius o con Kelvin. Bueno, entonces pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo ya no es una pared mágica. Vamos a platicar sobre un fusible y... bueno, es probable que ustedes a estas alturas de la vida no conozcan los fusibles. Probablemente en la cochera de su casa o en algún punto así cercano de la puerta hay una cosa que se le llama centro de carga. Ese centro de carga se distingue porque las casas de unos, no sé, 20 años para acá tienen una palanquita. Y lo que sucede cuando hay variaciones de voltaje muy fuerte es que la palanquita, en lugar de estar en encendido, se va a apagado. Básicamente, esa palanca lo que significa es que la variación de voltaje en frases vulgares, bota una pastilla. Algo así dicen. En mis tiempos, cuando yo estaba chiquita, la casa en la que yo vivía, que no era una casa nueva, lo que utilizaba en lugar de esa pastilla en el centro de carga, tenía un pequeño fusible. El fusible era pues un cilindrito que justo en medio tenía un hilito de algún metal. Ese hilito metálico es el que yo intento representar aquí. Y lo que sucedía típicamente es que cuando había una variación de voltaje o un sobrevoltaje, por el flujo de corriente aumentaba la temperatura del fusible hasta llegar al punto de fusión. Y cuando ese hilito metálico se fundía, entonces las dos terminales del fusible dejaban de poder transportar la corriente eléctrica y entonces lo que sucedía es que cuando el fusible se tronaba, así decíamos, pues se protegía al resto de los aparatos de la casa de este sobrevoltaje. Esa era su función. Y bueno, normalmente la gente decente tenía fusibles de más en su casa para que cuando eso pasara, pues agarrabas el fusible que ya no servía y le ponías uno nuevo. La gente no tan decente, en lugar de ponerle un fusible nuevo, le ponía una monedota para que hiciera contacto entre las dos terminales. La terminal de la corriente que llegaba a tu casa de la calle y la terminal del centro de carga que distribuye la corriente a pues toda tu casa, ¿no? El punto es que en muchos lugares, en lugar de poner un fusible nuevo, le ponían una moneda. Y entonces ya dejaba de tener
sentido el tener un centro de carga que pretendiera proteger de las sobrecargas, porque si ponías una moneda, pues típicamente una moneda, cualquier moneda, iba a ser más gruesa que el hilito metálico del fusible. Y aunque hubiera una sobrecarga, pues la moneda no se iba a derretir. O sea, imagínense una moneda de 1 centímetro de diámetro y pues un espesor, ¿qué les gusta? De 2 milímetros. Es mucho metal. Tomaría un buen tiempo calentarlo para que de veras se funda y se corte la corriente, ¿no? En fin, todo este preámbulo es para decirles que cuando aquí les digo un listón fusible, pues les estoy describiendo justo esos fusibles que todavía muchos equipos industriales usan, pero que en las casas lo usual es que ya no los encuentren. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, el filamento metálico, literal, bueno, aquí lo describí como una laminita para que pudiéramos utilizar una geometría más fácil, aunque pues en muchas ocasiones era como una especie de hilito, ¿no? Las medidas de la laminita son estas de aquí, 0.05 por 0.01 por 1 milímetro. Nos da la conductividad, 40 watts sobre metro Kelvin, es un buen conductor. Nos hablan de resistividad eléctrica, ojalá se acuerden de este término. Deben haberles platicado un poquito de en su clase de electromagnetismo, pero si no, no importa. Más adelante yo les doy la fórmula de esto con qué se come. Y tiene una resistividad de 2 por 10 a la menos 7 ohms metro. Esto está asociado a la resistencia eléctrica, por eso aparece aquí la resistencia. El material tiene un punto de fusión de 800 Celsius. Y la pregunta es, ¿cuál es el amperaje máximo que va a tolerar el fusible antes de que efectivamente se derrita y deje de conducir la corriente, ¿no? Entonces, tal cual, lo que vamos a evaluar nosotros es esa sobrecarga, ese amperaje máximo, que derivaría en que hay una generación de calor máxima, que derivaría a su vez en que la temperatura en este listoncito alcance los 800 Celsius y entonces se funda y se corta la corriente. El fusible está rodeado de aire normal, aire a 30 Celsius. Les estoy dando la H. Ay, aquí me faltó el cuadrado. 12 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Lo primero que les puedo decir es que el grosor que yo dibujé de la laminita aquí es el lado más delgado, porque seguramente es donde es más fácil, más rápido que se vaya a fundir, ¿no? El lado más débil. La otra cosa es que esto pretende ser una parábola, nomás que no me salió. No sé dibujar en Word. ¿Por qué creen que dibujé una parábola? Porque la posición está elevada al cuadrado, o sea, nuestra variable. Porque la ecuación de temperatura, cuando sí existe generación, es una cuadrática. Y la siguiente pregunta sería, a ver, aquí también tenía una cuadrática, pero esto no tiene forma de parábola simétrico. ¿Por qué? Pues es que eso es por el valor de las constantes. Y las constantes hacen que pues vaya moviéndose o vaya deformándose la parábola. ¿Esta es de aquí? Sí. Y el perfil de temperatura pues está bajando de un lado hacia otro, o sea, no se podría hacer una parábola. Esa es una excelente respuesta. En mis condiciones de este problema, que quién sabe a qué se deben, porque yo desde un principio dije que era una pared mágica, pero bueno, me dicen que aquí siempre está 100 Celsius y aquí siempre está 0 Celsius. Entonces, de entrada, esta pared no es simétrica. Y en cambio acá, pues no me dicen más que está rodeada de aire, por lo tanto, pues las condiciones en las dos orillas sí son homogéneas. Eso lo que me sugiere es que esta parábola sí va a ser simétrica. Y de hecho me baso en esta suposición para yo poner el origen de la X. Si se fijan, es esta línea punteada. De aquí, del centro de la lámina, yo estoy haciendo que crezca X. Eso se basa en el análisis de las variables, de los datos que me está dando el problema. Y sí, pues puse la parábola hacia arriba y no hacia abajo, como decía Fajardo, porque estoy pensando en que, pues,
con el sobreamperaje va a aumentar la temperatura y se va a fundir. Y seguro eso va a pasar en el centro, ¿no? Nuestro modelo matemático tendrá que coincidir con esto que estamos dibujando o asumiendo. Y nada más como nota de nomenclatura, aquí le pusimos T sub volc. Quiere decir que cuando nos alejamos lo suficiente, cuánto es suficiente no sabemos, pero cuando nos alejemos lo suficiente de la laminita, vamos a llegar a esta temperatura del aire, los 30 Celsius. Aquí dice de la clase previa, pero bueno, en este caso fue de esta misma clase. Aquí del modelo que ya hicimos, sacamos las dos ecuaciones de la placa infinita. Con estas dos ecuaciones debemos trabajar para poder encontrar qué sucede con este modelo. Bueno, aquí el asunto es de dónde sacamos las condiciones frontera. Si se fijan aquí, bueno, pues sé que fuera de la lámina está a temperatura Volc, 30 Celsius. ¿Y cuánto será la temperatura justo donde se acaba la lámina? Recordarán que le decimos condiciones frontera porque están en las fronteras del sistema, ¿no? La frontera de mi listón, pues sería esta pared. Sé la temperatura aquí. Eso quiere decir que ahora no puedo utilizar el mismo tipo de solución que acá, ¿verdad? No puedo decir, pues son condiciones frontera de tipo Dirichlet. Porque aquí sí sabía qué valor exactamente tenían las paredes y aquí no lo sé. ¿Qué cosas sí sé? El punto máximo y cómo está rodeado el sistema. Muy bien. Aquí en el centro, como estoy asumiendo que esta es una parábola, justo como hemos estado platicando, pues yo espero que llegue a la temperatura máxima. Eso lo escribimos así. Nx igual a 0, o sea, en el origen, que yo decidí que fuera en medio, tenemos la temperatura máxima. A este tipo de frontera se le llama de segundo tipo o de Newman. Significa que la derivada tiene un valor conocido. Y en transferencia de calor, a esto se le llama frontera adiabática. Y me voy a regresar al problema pasado para hacerles un comentario. Aquí en el problema, si se fijan, en la pared izquierda dice que el flujo de calor es hacia la izquierda. Y en la pared derecha, el flujo de calor es hacia la derecha. Si yo me regreso al dibujo, esto tiene sentido. Significa que en algún punto aquí, en mi parábola mal hecha, debe haber un punto máximo. Y de ese punto máximo, imaginen que es aquí donde tengo ahorita el puntero. De ese punto máximo hacia la izquierda, siempre está fluyendo calor. Y de ese punto máximo hacia la derecha, siempre está fluyendo calor. Por eso es que en la pared izquierda, donde X es igual a 0, el flujo de calor es negativo. Y en la pared derecha, en punto 1, el flujo de calor es positivo. Y eso significa que el flujo de calor del lado izquierdo de esta zona nunca se va a atravesar al lado derecho. Por eso decimos que es una frontera adiabática. Del punto máximo no se van a estar atravesando en direcciones opuestas los flujos de calor. Entonces, si el máximo ahora está aquí en el centro, quiere decir que del centro a la izquierda hay flujo de calor y es como si existiera una pared aislante, porque solo del centro a la izquierda hay flujo de calor. Y luego del centro a la derecha, y solo en esa dirección del centro a la derecha va a haber flujo de calor. Los dos coexisten, pero no se atraviesan uno en la dirección del otro. Por eso le llamamos frontera adiabática. Y la última parte, que es la más difícil, esta es la más difícil de adivinar. Las otras como quiera, de alguna manera. Esta se llama frontera de tercer tipo o de Robin. Y significa que aquí en la frontera tenemos una función del lado izquierdo y otra función del lado derecho. En transferencia de calor, normalmente, así como está mi diagrama, como aquí es una lámina, pues este se llama calor conductivo. Y como aquí es aire, aquí se llama calor convectivo. De las dos ecuaciones, yo sé cómo se traducen en términos matemáticos. Calor conductivo es la ley de Fourier. Calor convectivo es la ley de enfriamiento de Newton.
Ok, conocidas las condiciones frontera, esta es la parte más difícil de estos problemas, pero cuando ya lo hacen una vez, para cada tipo de problema, en los sucesivos, pues ya nada más es volver a recordar qué condición se aplica en un caso parecido. Para el punto en el que x es igual a 0, dijimos que aplicábamos el máximo. Y entonces, bueno, la verdad es que aquí quizás me comí muchos pasos. Esta es la ecuación que estamos sustituyendo. Esa es la ecuación. Y entonces lo que sustituyo, pues este término completo se vuelve 0. Esta parcial dijimos que vale 0. Y por lo tanto C1, pues sí o sí vale 0. Hasta aquí, ¿alguna duda? Maestra, ¿por qué se iguala el conductor convectivo y conductivo? Este lo igualamos porque estoy justo en la pared. La pared, si me muevo un diferencial hacia la izquierda, me ubica en la lámina donde hay transferencia de calor conductivo, porque es metal. Y si de la pared me muevo un diferencial hacia la derecha, dejo de estar en la lámina y estoy en el aire. Por lo tanto, hay transferencia de calor convectivo. Dejen ahora copio esta otra ecuación porque creo que me emocioné. De un lado tengo la ecuación conductiva y del otro tengo la ecuación de enfriamiento de Newton. Este término, el diferencial de temperatura con respecto a X, es la ecuación de aquí arriba. La estoy sustituyendo de una vez. Esta acá es este 40. Esta X es el 0.0005 y este 0 es este C1. Notarán que en esta ecuación de los dos lados aparece el término de área y eso significa que lo puedo eliminar, por eso en el renglón de abajo ya ni siquiera aparece. Este 40 de acá es otra vez K. Ahora, la sustitución del lado derecho. Bueno, empezamos porque la H convectiva, que es un dato del problema, dijimos que valía 12 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Y luego tengo que meter toda la función de temperatura. Esta función de temperatura es esta ecuación de acá. El término de C1 se va a eliminar porque dijimos que valía 0. Esta T es esta parte de aquí. Déjenla pongo de otro color. Que no se nota, déjenla pongo de otro color. Verde. Es esto de acá. Y este T-bulk, bueno, pues es un dato del problema, ¿no? Quedamos que era 30 Celsius. ¿Dónde dice? En el problema dice, está rodeado de aire a 30 Celsius. Esos 30 Celsius es esta temperatura bulk. Y bueno, C2 es una incógnita, no la conozco. Hasta aquí no puedo hacer más. Tenemos una ecuación que, bueno, la de la temperatura incluye la constante 1 y la constante 2, pero pues debemos igualarla cuando x es igual a 0, tenemos que la temperatura es 800. Entonces la podemos igualar y al final de eso nos podemos dar cuenta de que la constante 2 es igual a 800. Sí. Hay un dato adicional. A veces desde acá me pueden identificar las 3 condiciones que vamos a necesitar. A veces los dejo renegar un ratito y hasta acá la identificamos. Dijimos que estamos preguntándonos en qué momento se va a fundir el fusible. Y dijimos, todo esto se basa en la suposición de que esta es una parábola simétrica. Por lo tanto, el máximo está en el centro. O sea que en x igual a 0 vamos a tener la temperatura más alta que no va a poder exceder la de fusión. Cuando lleguemos a la temperatura de fusión, el fusible va a tronar. Y es lo que queremos saber porque ahí es donde queremos encontrar el amperaje. Así que esa tercera condición, en x es igual a 0, esta de aquí es otra vez esta ecuación de temperatura. Nada más que la estoy sustituyendo x igual a 0 y
Eso hace que solamente me quede como dato C2. Y de manera automática C2 se convierte en 800 Celsius. Porque dice en X igual a 0.800. En X igual a 0, esto es lo que ocurre. O sea, Ok, ya. sí. Bueno, seguimos con la complicación de aquí arriba. Bueno, ya conozco C2. C2 lo conozco para la condición de temperatura máxima. La otra incógnita que tengo aquí, ¿cuál es? La generación. Generación. Entonces, si yo estoy utilizando C2 a partir de la temperatura máxima, pues entonces la generación que yo voy a encontrar va a ser la generación de calor máxima. De este renglón a este renglón, lo que hice fue simplificar algebraicamente. Este 40 se elimina con este 40. Por eso ven que queda nada más como coeficiente 0.005. Lo mismo sucede con los signos menos. Y si no me he equivocado, este término multiplicado por 12 debería salir este numerote de aquí. Y aquí C2 ya lo conozco, es 800. 800 menos 30 por 12 debería salir 9240. Y bueno, finalmente el despeje del término de generación tendría que salir este valor. Decimales más, decimales menos, depende de cuántos estén tomando ustedes aquí. Y bueno, de electricidad, no sé si lo recuerdan o me van a creer, pero resistencia es la resistividad por longitud entre área. Esa es la resistividad que me dieron como dato. Esta es la longitud del listón. Creo que no la dibujé, pero bueno, tendría que ser la longitud de aquí. Es la longitud más grande que me dan acá. Literal es el lado largo del listón. Y esta área, pues es el área que está atravesando el flujo de corriente. En mi dibujo, de este lado sería la longitud máxima, el punto 0,5. Y el área que se atraviesa, pues es este punto 0,1 por esta otra longitud. Es el área del flujo de corriente. ¿De acuerdo? Y si no me he equivocado, debería salirles 0.001 ohms. Igual puede ser un tema de que haya decimales más, menos, por aquí y por allá, pero bueno, para fines prácticos deberíamos ir más o menos iguales. Finalmente me preguntaron amperaje, no me preguntaron resistencia. De sus clases de electromagnetismo recordarán que potencia es igual a corriente por voltaje. Y luego por ahí hay otra ecuación donde voltaje es corriente por resistencia. Entonces aquí esto se va a convertir en corriente al cuadrado por resistencia. Esto por un lado. Y por el otro, lo que tengo es la generación eléctrica. La generación eléctrica se define como potencia entre volumen. La generación eléctrica siempre es volumétrica, acuérdense. Bueno, todos los términos de generación de fenómenos de transporte son volumétricos. Y entonces, bueno, este valor sí lo conozco. Esta generación máxima. La potencia es este término de aquí arriba, que es corriente al cuadrado por resistencia. La resistencia ya la conozco. El volumen sí lo conozco porque es un dato que me dan desde el principio. Me dan todas las dimensiones de mi listón fusible. Y por lo tanto puedo despejar corriente. Si no me equivoqué, deberían salir 96 amperes. ¿Alguna duda? ¿Corrección? ¿Queja? ¿Pregunta? Que las dimensiones del alambre, que podría explicar cómo las ve de nuevo, por favor. El lado más delgadito es el que yo asumo que es el que va a ceder más pronto a una alta temperatura. Por eso desde un principio lo llamo X. El lado más largo, pues es seguramente el que va a conectar la corriente que viene de la calle con la corriente que va hacia la casa. Y esta otra longitud, bueno, este lado largo sería en esta dirección, así como estoy moviendo el puntero. Y por lo tanto, este punto 0,1
No aparece en mi diagrama porque mi diagrama es 2D. Significa que sería el grosor que tendría este listón si pudiera sobresalir de su pantalla. Ya, gracias. Entonces, tenemos una resistencia eléctrica de 1000 watts y nos dicen que es un alambre de 5 metros de longitud y 1 milímetro de diámetro. Lo que me están describiendo no es una resistencia de esas que van soldadas adentro de los equipos electrónicos. Me están describiendo una resistencia de esas que se usan para calentar agua en baldes, por ejemplo, o el agua de reactores. Me dan la conductividad y me dicen que estamos en estado estacionario y está rodeada de aire con estas condiciones. Vamos a partir de las ecuaciones de cilindro infinito. Estas las copié y pegué de la parte del modelo, tal cual. La parte donde en ocasiones hay dificultades. Bueno, ¿de dónde voy a sacar el término de generación? Acá arriba yo les había dicho que la potencia sobre volumen, potencia máxima sobre volumen me daba generación máxima. Ok, eso quiere decir que puedo volver a utilizar esa ecuación. Pero aquí de repente les causa conflicto el tema de la potencia. La tengo que calcular como trabajo o de dónde sale. Y bueno, el asunto es que tal cual este consumo eléctrico que me dicen de la resistencia, esa es la potencia que yo puedo emplear aquí. Si estuviéramos hablando de otro tipo de máquinas, seguramente les estaría diciendo, bueno, es que la potencia del motor, pues una parte se va a lo que trabaja, a mover agua, etcétera, y otra parte se pierde en calor, ¿no? En energía térmica. En el caso de una resistencia eléctrica, pues el propósito es que todo se pierda como transferencia de calor, ¿no? Entonces, por eso es que normalmente la resistencia, o mejor dicho, la potencia o consumo de corriente que nos dan, esa es la potencia tal cual que utilizamos aquí. Finalmente, pues hay que ponerle un volumen. Este volumen de aquí viene del hecho de que nos hablan básicamente de que es un alambre de 5 metros de longitud y 1 milímetro de diámetro. Eso quiere decir que es un cilindro grandote que seguramente pues tiene algunos giros, ¿no? Normalmente las resistencias no miden 5 metros así derechas, ¿no? Tienen algún doblado. Entonces, pues esto finalmente es el volumen del cilindro. El área transversal, pi por radio al cuadrado, por los 5 metros de longitud. Y por el otro lado, el flujo de calor, que también son los 1000 watts, está relacionado con la ecuación de enfriamiento de Newton. Entonces, pues este dato, la temperatura superficial, la vamos a necesitar. Por eso desde este renglón la estamos despejando. La H son 10 watts sobre metro cuadrado. El área, esto es un cilindro infinito. Obvio, no de tamaño infinito, pero a eso me refiero con la geometría. ¿Y este cero de dónde salió? Es el vol, que es el del aire. Nos dice que el aire está a 0 Celsius. ¿Yo puedo sustituir esto en Kelvin? Sí. Y entonces, bueno, pues la temperatura superficial me daría en valores Kelvin, ¿no? Pero para el caso es lo mismo. Esta me va a servir como una condición frontera, por eso lo estoy sacando de una vez. Necesitamos típicamente 2 condiciones frontera porque hay 2 constantes de integración. La otra condición frontera, bueno, ya me fui a la superficie del cilindro. Esto es cuando el radio está justo a la mitad de esto, que es el diámetro. ¿Dónde está la otra condición frontera? Maestra, pero por ejemplo, en este caso, o sea, si ya tenemos la temperatura de superficie y es un radio tan chiquito, ¿no se puede considerar la misma en el centro? De hecho, va a ser la misma, nada más es casi un formalismo seguir haciendo los cálculos, pero sí. Y hay dos razones para considerarlo. Una, como bien apuntas, es que el diámetro está muy chiquito, es 1 milímetro, ¿no? O sea, ni siquiera lo podemos medir para fines prácticos menos de eso. O bueno, no muy bien. Y la otra
es que es un buen conductor, es un alambre con 50 watts sobre metro Kelvin. Entonces, si recuerdan lo que platicamos sobre las resistencias en serie, cuando son buenos conductores, los perfiles de temperatura en estas secciones son realmente horizontales o casi horizontales. Entonces, la verdad es que sí, aquí ya podríamos decir, ya acabamos el problema. Pero bueno, lo vamos a continuar básicamente solo para estar bien seguros de que de veras esto es la temperatura. La otra condición frontera, ¿dónde debería estar físicamente? En el centro. Exactamente. En radios igual a 0. Una es en la orilla del cilindro y la otra es justo en el centro. Recordarán de sus clases de matemáticas aplicadas a la ingeniería química, seguro. Cuando tienen este tipo de sistemas que tienen un logaritmo natural y esto se vuelve 0, esto es una pesadilla, ¿no? Entonces, como sabemos que la temperatura tiene que ser un valor finito, la única manera en que podemos escapar de esta complicación matemática es decir, bueno, pues es que C1 desaparece. Y es más, desaparece desde acá. Entonces cuando la integras ya ni siquiera existió, ¿no? Esta, olvídala. Ok. Y entonces mi perfil de temperatura nada más es C2 sumado con este término de aquí. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hacemos esa afirmación de que no? ¿Cuánto es logaritmo de 0? Es que C1 no. Ah, no existe. No, o sea, ok, ya entendí. No, es para facilitarnos el cálculo. Sí, porque de otra manera, o sea, si nos empecinamos en darle un valor a C1, esto nunca va a tener un valor finito. Para poder evaluar C2 dijimos que hay dos posiciones importantes, una es el centro y la otra es la superficie. Bueno, pues en radios igual a 0.005, que ya sé cuál es esta temperatura, pues voy a obtener C2. ¿Me verifican, por favor, si no cometí algún error numérico? Está bien. Y entonces, finalmente, pues esta va a ser la función que tendré que sustituir en la posición radios igual a 0. Y como atinadamente nos dijo su compañero, pues son prácticamente el mismo valor, ¿no? 63, 65.